en lo que los compañeros vamos a comenzar donde nos quedamos el día de ayer. ¿Y dónde nos quedamos el día de ayer? El día de ayer nos quedamos en el desarrollo histórico. Vamos a ver cómo es que la hacienda pública se ha ido desarrollando por los diferentes etapas de la historia y cómo ha llegado a ser hoy por hoy lo que es. Poco se habla de prácticas financieras en la antigüedad. ¿Por qué se habla poco? Porque si ustedes recordarán, en la antigüedad lo que habían eran filósofos y poetas. Habían muchos escritores que definitivamente interesaba tocar temas económicos. Les gustaba hacer poesía, les gustaba filosofar sobre la vida y sobre los diferentes aspectos, pero lo que menos les iba a interesar era, lógicamente, temas económicos. Pero a pesar de que en la antigüedad no se tocaron mucho los temas económicos por las razones que yo les he dado, cuando se ha estudiado a profundidad este sentido, permítanme ustedes que voy a grabar la clase que se me había olvidado. Bueno, entonces les decía yo que permítanme que vamos a meter a todos aquí. Bueno, entonces les decía yo que cuando se estudian los escritos, se ha llegado implícitamente a ver si Lothar levantó la mano. Hola, Ligda, buenas noches, gusto saludarle. Gracias igualmente. Disculpe que le interrumpa al inicio de su clase, pero pues hasta hoy tengo el privilegio de conocerla. No sé si me puede regalar 3 minutos únicamente para poderle brindar algunos comentarios. Solo tengo una duda. ¿Por qué usted me aparece registrado dos veces? Le voy a comentar. Le voy a comentar. Es que de hecho estoy en mi computadora en donde tengo la cámara, pero no me deja habilitar el micrófono desde mi perfil. Yo creo que tal vez este problema se deriva a lo que pasó en la primera clase del día lunes, en la cual pues no me brindó acceso. Entonces yo quise ingresar en múltiples ocasiones y pues no pude ingresar. Entonces, en base a eso, pues era que yo le estaba solicitando la palabra al inicio. Bueno, ya lo estoy escuchando, pero sí le digo, le da esa armonía. Ajá. Sí, realmente pues yo sí le quisiera expresar mi malestar con respecto a la primera clase, ya que me pareció muy injusto pues la decisión que usted tomó de no dejar ingresar a los compañeros que no tuvieran fotografía de perfil o que encendieran la cámara. Yo creo que la medida está muy buena, pero antes de tomarla al inicio de nuestra primera clase hubiera sido idóneo que nos la hubiera hecho saber para poder iniciar con esa regla desde hoy, ya que yo me sentí privado de recibir mi clase de Derecho Financiero el día lunes y pues tengo un pleno desconocimiento de lo que habló tal día. Entonces, pues ese era mi comentario, licenciada, porque realmente sí me pareció, o sea, sentí que me violaron mi derecho a recibir el curso al cual yo estoy inscrito en la facultad. Entonces... Bueno, ahora yo no quiero entrar en polémica, pero también le voy a decir cuál es mi sentido. No es primer semestre en el que ustedes están recibiendo su curso en esta modalidad. Ustedes prácticamente ya vienen de 2 años y saben que el estudiante está obligado a poner una fotografía y su nombre. Porque fíjese que, digamos, por ejemplo, yo me pongo en el lugar suyo, pero también quiero que se ponga en el lugar mío.
usted tiene aquí ahorita, en lo que yo estoy viendo, 2 fotografías diferentes. Me aparece en un lado con una foto que no es donde usted está hablándome. Y yo también, perdone, pero yo también tengo derecho a proteger a los demás estudiantes. Entonces, Disculpe. le digo una cosa, todos venimos con esa situación. Lo que menos quería yo era privarle la clase, pero también usted ha sabido el irrespeto que ha existido para las compañeras y mi obligación como docente es protegerlas. Usted sabe todo lo que ha sucedido. Si no sucediera nada en la facultad, sería muy injusta de mi parte que yo no lo dejara entrar, pero usted sabe lo que ha pasado. Entonces, lógicamente, mi obligación es cuidar a todos y lo lamento mucho si le molestó, pero yo también tengo esa parte que yo necesito protegerme yo y proteger a los compañeros. Disculpe. Sí, sí, tiene toda la razón, estimada licenciada. El hecho de que tenga, pues, si se da cuenta los correos, pues tienen siempre mis 2 nombres. Me vi en la obligación del que estoy hablando, es mi correo personal, en donde está donde yo estoy en vivo, es el correo institucional que yo tengo registrado en la facultad. Entonces yo creo, en el cual pues yo tengo la misma foto del cual en donde yo estoy hablando y se me negó el acceso. Entonces, Bueno. entonces licenciada, yo realmente como le comento, yo entiendo su parte, su postura, pero sí creo que antes de tomar una decisión como esa se tiene que conversar con el estudiante y ponerle las reglas sobre la mesa antes de iniciar, porque usted tiene la libertad de cátedra y puede poner las reglas que usted desee, pero antes de implementarlas, pues no, yo creo que nosotros tenemos el derecho de recibirlas. Y por lo menos en mi caso, pues yo siento que ya perdí un día de curso, no sé qué habló, no sé cuáles son sus reglas, no sé cómo va a ser la metodología o la mecánica que usted va a utilizar durante el curso. Entonces yo creo que sí, varios, no solo yo, sino que varios estudiantes nos vimos afectados, pero era un comentario que lo quería hacer, licenciado, no me lo quería guardar, me sentía en la obligación de mencionárselo porque sí, es un sentir muy, muy feo el que yo sentí el día lunes. Ahora Gracias por la palabra. Ahora imagínense cómo me puedo sentir yo con la bienvenida que usted me ha dado ahorita. De verdad, imagínense cómo me puedo sentir yo con esa bienvenida. Si creo que si hubiéramos estado enfrente, no sé qué hubiera pasado por su cólera. Y en honor a la verdad, yo no lo hice bajo ningún sentido. No lo quise molestar, pero perdone, ya un estudiante que va a ser abogado a estas alturas del partido ya sabe cuáles son las normas de la facultad. Pero les soy honesta, yo no vengo con ganas de pelear ni faltarle el respeto a nadie. Ni es mi estilo, ni es mi manera, y yo de verdad, no quiero pelear. Entonces, lo lamento mucho y bueno, voy a continuar con la clase. Entonces, yo les decía que... Buenas noches, licenciada. ¿Qué manda? Buenas noches. ¿Quién está por ahí? Saludos. Sí, ¿cómo está Miguel? Muchas gracias. Puede continuar. Bueno, entonces lo que le quería decir es que de esos escritos se percibe implícitamente que en la antigüedad, aunque fuera vagamente, se hablaron de temas económicos. ¿De qué se habló? ¿De qué se habló? Se habló de propiedad privada. Se habló de cultivo de la tierra. Se habló de aparición del monopolio en oposición a la competencia. Se reglamentaron los precios. Se habló de trabajo. Se habló de salarios. Y aunque usted no lo crea, ya se hablaba de falsificación de moneda. Se habló también de pesos, de medidas, de dinero. Se habló de la banca. Se habló de impuestos. Y cuando se habló de todos esos temas, también se puso mucha atención en programas de reforma social económica, que son aspectos completamente importantes. Va a esperar 5 minutos más y ya cierro para que ustedes puedan ver las diapositivas. En la antigüedad,
aparecieron dos autores de los cuales yo estoy clara que uno tal vez han oído muy pocamente, y es Jenofonte, porque el otro compañero de él era Aristóteles, pero yo creo que a Aristóteles como que lo hemos oído más, como que le hemos puesto, digamos, atención más, y ellos se refieren a que en algunos pasajes de sus obras y en la Edad Media se pueden encontrar máximas moral financiera. Y esas máximas de moral financiera se encuentran fundamentalmente en las obras de los escolásticos. Voy a tomar ahorita las diapositivas. Si hay compañeros que me esperen un ratito y ya cuando yo oiga que hay varios, entonces quito la diapositiva y ya les abro para que puedan entrar a la clase. Yo les voy a dar 10 minutos para que todos puedan entrar y ya no tengamos interrupción alguna. Vamos a regresar. Permítanme que esto tuve que hacerlo, pero se me olvidó. Bueno, vamos a ir viendo aquí. Bueno, aquí estamos. Entonces, dice algunas máximas de moral financiera. ¿Y dónde se encontraban esas máximas de moral financiera? En las obras de los escolásticos. Fue a finales del siglo XV en donde hubo transformación de los gastos públicos. ¿Por qué hubo transformación de gastos públicos? Porque hubo aumento de los mismos. Y esas transformaciones económicas que consistían en el aumento de los gastos públicos llamaron la atención de algunos escritores sobre las finanzas del Estado. Y entonces ya comenzaron a estudiar las finanzas del Estado, pero más concretamente. Y aquí nosotros podemos hacer referencia de que hay estudios sobre puntos concretos. Y esos estudios nosotros los podemos señalar básicamente, y es el italiano Carafà. Él fue el que hizo unos estudios completos. Aquí tenemos, y vamos a entrar a lo que fue la hacienda pública en la antigüedad. Voy a parar un momentito y vamos a dar ingreso al compañero que está por ahí. Bueno, entonces, en la antigüedad no existe mayor información sobre la hacienda pública. Muchos autores han señalado que es posible encontrar algunas prácticas financieras. ¿Y en dónde es que se encuentran esas prácticas financieras? Esas prácticas financieras se han encontrado en Egipto y en unos viejos documentos históricos de la India. Aquí nosotros debemos de tener en cuenta que en los estados de la antigüedad, en la mayoría de los casos, la riqueza se obtenía mediante la guerra y la conquista de otros pueblos. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros para la Semana Santa miramos muchas películas, miramos muchos encuentros, muchas guerras que se dan entre los egipcios, los griegos y los romanos. Y lógicamente hay guerra, hay conquista de otros pueblos. Y eso es diferente a lo que hoy por hoy es el proceso económico actual. Aquí los tributos carecían
de relevancia, de esa relevancia que tienen ahora. Yo sé que ustedes aquí tienen una duda, y la duda que alguno presentará es: impuesto y tributo, ¿me están hablando de lo mismo o me están hablando de cosas diferentes? Tributos es como que fuera la mamá, y los impuestos es el hijo. Los tributos se dividen en impuestos, en tasas, en arbitrios y en contribuciones especiales. Pero solo los impuestos los percibe el Estado. Los arbitrios, las contribuciones especiales y las tasas, quienes las cobran son las municipalidades. Entonces, lógicamente, los tributos de ese tiempo carecen de la relevancia que tienen ahora. Las necesidades financieras eran cubiertas por prestaciones de los súbditos y de los pueblos vencidos. Los estados en la antigüedad tenían características muy diferentes a los estados modernos. Y aquí les vuelvo a repetir, la riqueza se obtenía mediante la guerra, mediante la conquista de otros pueblos. Y esa hacienda tenía un nombre. De este modo se estableció lo que se ha dado en llamar la hacienda parasitaria. La hacienda parasitaria es la que se obtiene mediante la guerra, mediante la conquista de otros pueblos. Por eso era precisamente que los estados eran guerreros. ¿Por qué? Porque no solo ganaban la guerra, sino que obtenían riqueza cada vez que hacían eso. Y eso en la historia tiene un nombre determinado y se llama hacienda parasitaria. Paremos un minuto, vamos a ver si hay quien demos ingreso aquí ahorita. Les pediría que a Carla Joana Pérez García le digan que tiene problemas por no tener la fotografía, si son tan amables. Vamos entonces, sigamos en lo que estamos viendo. Bueno, entonces quedamos con la hacienda parasitaria. Esto, cuando nosotros hablamos de que la riqueza se obtenía mediante la guerra y la conquista de otros pueblos, y esto se le denomina hacienda parasitaria, nosotros lo que estamos haciendo es afirmar que los ingresos del Estado provenían de los motines de la guerra. Y aquí nosotros podemos pensar, mientras más guerrero era un pueblo, mientras más peleador era un pueblo, mientras más pueblos conquistaba, más riquezas obtenía. Por eso precisamente era que los pueblos eran guerreros, porque no eran guerreros por gusto, no eran solo guerreros que se peleaban, no, es que tenían un beneficio. Y el beneficio era que mientras más conquistas lograba, más riquezas obtenía. Esta hacienda pública en la antigüedad, si nosotros lo ubicamos en un periodo de la historia, nos vamos a encontrar que en Egipto fue del año 3400 antes de Cristo al siglo V. Y en la India fue 300 años antes de Cristo, siempre terminando en el mismo siglo V. Si ustedes miran esta diapositiva, el término, tanto en Egipto como en la India termina. La puerta. Bueno.
Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que es la hacienda en la Edad Media, que va del siglo V al siglo XV. Si ustedes se dan cuenta, estábamos hablando de 10 siglos, que es un prolongado periodo de la historia. ¿De la historia de quién? De la humanidad, que se extiende desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta la caída de Constantinopla en el año de 1453. Es muy grande el periodo de la Edad Media. La Edad Media abarca aproximadamente 1000 años de la historia de Europa, en donde se desarrolló el feudalismo, que era un régimen político-social que en nada se parece al Estado moderno. El poder político quedó desintegrado entre los señores feudales. Eso quiere decir que aquí desapareció la hacienda pública en este periodo. Y aquí tenemos que agregar algo que le pediría que lo copien ahí, que es que durante la Edad Media rigieron las llamadas finanzas patrimoniales, en los cuales los bienes del Estado estaban indiferenciados con relación a los bienes de los soberanos y los señores feudales. O sea, no se podía decir, porque dice indiferenciados, no podíamos decir esto eran los bienes del Estado, estos son los bienes de los soberanos y estos son los bienes de los señores feudales. ¿Por qué? Porque todos los bienes hacían un todo. Es decir, que aquí, en este periodo, no se encuentra con un régimen político-social parecido al moderno. Lógicamente, al ser diferentes, esto vincula el extraer antecedentes útiles para la ciencia financiera. Eso lo tenemos que tener completamente claro. Sí, ¿qué manda? A ver, ¿quién me levantó la mano por ahí? Es Yolita, buenas noches. Buenas noches. No la miro. Es la miro. Liliana. Mucho gusto. Ahorita enciendo la cámara, perdón. Lita, solo en lo que había que copiar ahorita, no le entendí bien cuál fue el nombre que dijo que había regido. O sea, copié que acá rigieron, en los cuales los bienes del Estado estaban indiferenciados. ¿Cómo fue lo que dijo que había regido? Lo que había regido, yo no dije lo que había regido, lo que dije es que al estar indiferenciados, estaban como confundidos, no se sabía cuáles eran los bienes del Estado, cuáles eran los bienes de los soberanos y de los señores feudales. No se podía hacer esa diferencia. Entonces, lógicamente, ese régimen político-social es diferente al régimen que tenemos ahora. Es así que tenemos la imposibilidad de extraer los antecedentes de la ciencia financiera. Muchas gracias, Lida. No tenga pena. Bueno, vamos a seguir aquí. Bueno, luego entonces vamos a seguir y dice que prácticamente aquí desaparece la hacienda pública. Y a este respecto, si ustedes miran, esta filmina tiene lo que dice el profesor chileno Matus Benavente. Y creo que es muy claro en poder explicar esta situación y dice,
El imperio, como un derecho superior del Estado, ya no existía. Su primitivo y auténtico sentido cayó en el olvido, al extremo que en el año de 1877, por un edicto, los señores feudales consagraron su propia disposición del derecho a dictar normas impositivas. ¿Qué quiere decir? Que los impuestos, quienes los crearon en el año de 1877 fueron los señores feudales. El impuesto era establecido por los monarcas y los señores feudales, por lo que los tributos e impuestos se determinaban de acuerdo a las necesidades, no de la población, como es hoy por hoy, sino de acuerdo a las necesidades del señor feudal. No había ninguna regulación respecto a los ingresos y los gastos del Estado. O sea, ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy, por ejemplo, que nosotros tenemos una ley orgánica del presupuesto. O sea, ¿qué es lo que nos obliga la ley orgánica del presupuesto? A tener una regulación donde están claramente establecidos los ingresos y los gastos del Estado. Y todo lo relativo a lo mismo se hizo de una forma caprichosa. Y esto se llamó Edicto de los Señores Feudales del año 877. Aquí, en la Edad Media, se confundió el patrimonio del príncipe con el del principado. ¿Sí? ¿Alguien me levantó la mano? ¿Qué manda? ¿Alguien levantó la mano? Sí, buenas noches, licenciada. Disculpe una pregunta. Con respecto a los impuestos de los feudales, ¿este dependía de cada feudal o ellos se ponían de acuerdo así como vamos a cobrar tal impuesto? No. O sea, los señores feudales generaban el impuesto. Por eso dice que hubo un edicto. Y en ese edicto se consignaron la disposición de que los señores feudales tenían derecho a dictar las normas impositivas. Recuerde usted que aquí por ejemplo, a usted era un señor feudal y se le ocurría que iba a crear un impuesto de los alimentos, lo hacía. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? Porque estaba el edicto de los señores feudales, el 877, que había una disposición que le daba derecho a los señores feudales a dictar las normas impositivas. O sea, ellos legislaron para que fueran ellos los que crearan los impuestos. Gracias, licenciada. No sé si con eso Sí, logro no, explicar. resolvió mi duda. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle aquí ingreso a alguien. Bueno, yo creo que ahorita ya es las 7:30, ya tuvieron que haber ingresado todos. Que no ingresó fue por alguna razón, los que los saque el sistema los vuelve a entrar. Entonces ya no nos detengamos en esto. Bueno, la explotación patrimonial era fuente de recursos muy importante. Aquí se creó el sistema de regalías, que eran las contribuciones que deberían ser pagadas al soberano. ¿Por qué se pagaba? Por concesiones generales o especiales que el rey o el príncipe otorgaba a los señores feudales. Existían las tasas que los súbditos pagaban a los señores feudales por servicios vinculados con la idea de dominio real. En la Edad Media se caracterizó y se dio un fenómeno que era la poliarquía, en el sentido de que habían conflictos permanentes entre los reyes, entre los príncipes y los señores feudales. Y esto terminó cuando vino un Estado moderno que ya nació bajo el signo absoluto de los monarcas. Recibían rentas por sus tierras.
Se dio el sistema de ayudas excepcionales para reclutar mercenarios como impuesto moderno. O sea, recuerden ustedes que cuando nosotros buscamos en el diccionario lo que es mercenarios, lo tenemos claramente que es mercenarios. Vamos a ver, aquí estoy poniendo el diccionario. Son los soldados que luchan a cambio de dinero o de un favor sin motivaciones ideológicas. ¿Se recuerdan ustedes que la motivación ideológica durante toda la vida ha sido el de derecha y el de izquierda? Pues estos mercenarios no tenían ninguna motivación ideológica. Aquí termina la Edad Media y ya nos adentramos a la hacienda pública en la Edad Moderna. ¿De dónde a dónde va la Edad Moderna? Va del siglo XV a mediados del siglo XIX o principios del siglo XX. Lógicamente, si ustedes se dan cuenta de eso, el panorama financiero se modifica profundamente, desapareciendo paulatinamente el sistema feudal. Aparece la necesidad de consolidar los nuevos estados nacionales. En este siglo XIX es que la ciencia de las finanzas comenzó a sistematizarse como una disciplina autónoma. Surgieron grandes tratadistas que efectuaron estudios específicamente financieros. Y aquí podemos nosotros podemos mencionar a Wagner, con W, ¿se recuerdan? A Wagner, a Rau, ellos son alemanes. También encontramos a Seligman en Estados Unidos. Ferrara en Italia. A finales del siglo XIX y a principios del XX hicieron su aparición importantes obras financieras en que ya comenzó a efectuarse un enfoque jurídico de los fenómenos financieros. O sea, miren qué importante. Un enfoque jurídico de los fenómenos financieros. Y así es como nosotros tenemos obras de Graziani en Italia y de Gessé en Francia. La forma más eficaz de fortalecimiento es mediante la formación de un tesoro nacional. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra estructura del Ministerio de Finanzas Públicas, tenemos lo que es la Tesorería Nacional. Precisamente, eso era el aspecto completamente importante que nosotros teníamos. El Tesoro Nacional, o sea, vamos a tener una entidad en donde va a estar todos los ingresos del Estado. El Estado moderno necesitó una organización financiera y ejecutó las primeras actividades financieras en la aceptación estricta del término. Lógicamente, el Estado aquí se convierte en autónomo durante toda esta etapa.
y se manifestó el Estado policía. El derecho financiero se convierte en autónomo y les vuelvo a repetir, se convierte en Estado policía. En Estado policía. Lógicamente, la evolución del Estado, esta es la que deriva en un Estado moderno. En un Estado moderno. Y esto es bien, bien importante. El mentado Estado policía. O sea, se preocupan de temas de seguridad, de temas de policía, tema de justicia, más que los otros temas del Estado. Eso les interesaba, lógicamente, saber lo que se da en ese Estado que es tan importante. Y aquí nos surge esa primera, digamos, relación de dos palabras que nosotros repetimos mucho y que ustedes han oído mucho, estoy segura. Nación y Estado. Consistió en que los medios reales de autoridad y administración, que eran privados, se transformaron en una propiedad pública. Porque si ustedes miran, aquí pasamos del dominio de los señores feudales, de los príncipes, de los reyes, que tenían una posición privada y se transformaron en una propiedad pública. Y ahí estuvo su importancia y su relevancia. Y luego, lógicamente, nosotros entramos a lo que es la edad contemporánea. La edad temporal. Esta va del siglo XIX o del siglo XX a la actualidad. Hay quienes la ubican a finales del siglo XIX, por eso es la diferencia. Hay otros que dicen, no fue a finales del siglo XIX, fue a principios del siglo XX. O sea, hay unos la retardan, hay otros la adelantan, pero llegan a la actualidad. Cuando el Estado benefactor en Europa desaparece después de la Segunda Guerra Mundial. Y si nosotros dejamos el escenario europeo y queremos buscar una referencia en nuestro país, nosotros lo podemos ubicar a partir de la Revolución de 1944, que tuvo tal importancia para todos nosotros. ¿El Estado en qué se convierte? Se convierte en un ente con necesidades. Y lógicamente, cuando tiene necesidades, el Estado le debe de dar cobertura a esas necesidades. Y aquí es esa relación que la tenemos que tener nosotros bien clara. Sí, el artículo 235 de la Constitución me dice que yo tengo que pagar impuestos. Pero también la misma Constitución le dice al Estado que tiene que satisfacer las necesidades de la población. Y ahí es donde muchos dicen, cobra impuestos para volverse millonario. El Estado cobra impuestos para satisfacer las necesidades de la población. Por lo que el Estado se amplía y crea mayores necesidades, ya no solo necesidades de seguridad. Nosotros vemos ahora un Estado que nos quiere dar de todo. Y cuando nos quiere dar de todo y no existen los recursos necesarios para cubrirlos, aparece un nombrecito que nos causa problema. ¿Y cómo se llama ese nombrecito que nos causa problema? Déficit fiscal.
Y si aparece el déficit fiscal y el Estado no tiene los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población, el Estado tiene que hacer un préstamo. Entonces el Estado contrae obligaciones. Aquí en la hacienda contemporánea aparece el neoliberalismo. ¿Y qué propugna el neoliberalismo? Reducir el Estado. ¿Para qué? Reducir el Estado para tener menos gasto, y aquí se da el fenómeno de la globalización. Hoy por hoy, nuestro Estado tiene que pagar mucho en empleos, mucho en salarios. Entonces, lo que le permite satisfacer las necesidades de la población es muy corto. Ahora vamos a ver cómo se divide la hacienda pública. La hacienda pública se divide en hacienda pública clásica y hacienda pública moderna. Y aquí nosotros sabemos que la hacienda pública ha evolucionado profundamente en los últimos 30 años.